La historia de Job. La historia de Job relata en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es un poderoso testimonio de la fe, la paciencia, la victoria sobre la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, conocido por su piedad y su gran prosperidad. Vivía en la tierra de Uz. Posteriormente, Satanás desafió la integridad de Job ante Dios, sugiriendo que su devoción se debía únicamente a sus bendiciones materiales. Job vivió dos pruebas. La primera prueba, Job perdió su riqueza y sus hijos en un solo día debido a calamidades naturales y ataques de bandidos. Como segunda prueba, Satanás afligió a Job con llagas dolorosas por todo el cuerpo. Así Job, a pesar de estas adversidades, Job se mantuvo firme en su fe y no maldijo a Dios. Las reacciones de Job durante las pruebas que se presentaron. Job lamentó profundamente sus pérdidas y sufrió un gran dolor, tanto físico como emocional. También Job expresó su angustia y cuestionó su sufrimiento, pero nunca perdió su fe en Dios. También la esposa de Job sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero Job rechazó esa idea mostrando su perseverancia. Durante su prueba, Job tuvo diálogos con sus amigos. Tres amigos de Job vinieron a consolarlo, pero sus discursos implicaban que Job debía haber pecado para merecer tal sufrimiento. Así Job defendió su inocencia y su integridad, aunque también luchó con el misterio de su sufrimiento. Posteriormente se presenta la intervención de Dios. Dios, así fue su intervención. Dios finalmente habló a Job desde un torbellino, planteándole una serie de preguntas sobre la creación y el poder divino. También estas preguntas subrayaron la omnipotencia y la sabiduría de Dios, destacando la limitación del entendimiento humano frente a los designios divinos. También Job respondió con humildad, reconociendo su pequeñez y la grandeza de Dios. Lo importante de reconocer que somos polvo y ceniza ante los ojos de Dios. Posteriormente viene la restauración y la victoria de Job. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y ordenó a Job que orara por ellos. También Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes, más ganado, riquezas y bendiciones. Así la familia de Job tuvo otros 10 hijos y 7 hijos y 3 hijas, quienes fueron descritos como los más hermosos de la tierra. Así Job vivió 140 años, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos, y murió anciano, lleno de días. Acá daremos un detalle sobre la historia de Job.
el gran significado de Job y por qué te dio su prueba a Job. Lecciones y significado teológico. La historia de Job enseña sobre la fidelidad y la soberanía de Dios, incluso en los tiempos de sufrimiento. También nos muestra el sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado personal, sino que puede ser una prueba de fe. También nos muestra la restauración de Job, ilustra que Dios es justo, que recompensa la fidelidad, aunque sus caminos pueden ser misterios e incomprensibles para los humanos. También detallaremos la victoria espiritual. La victoria de Job no se limita a la restauración material, sino que también se refleja su comprensión más profunda de Dios y su propia humildad. También Job emergió de sus pruebas con una fe fortalecida y una relación más íntima con Dios. Así, la historia de Job es un recordatorio poderoso de que a través de la fe y la paciencia los creyentes pueden encontrar victoria y restauración incluso en las pruebas más difíciles. Hasta acá hemos llegado al final de este tema sobre la historia de Job. Muchas bendiciones en sus vidas. Hasta otra oportunidad.